Parte de los beneficios del libro van destinados al legado de Oliver, que es una asociación que dona cunas de abrazos o cuddle cots para hospitales públicos aquí en España, para que los padres tengamos más tiempo para despedirnos de nuestros hijos. Y aparte el libro contiene una petición de QR de Virginia del Río, de Tengo una estrella, si no la conocéis, seguirla a través de Instagram, para que todos nuestros hijos sean reconocidos e inscritos en el libro de familia. Así es que comprando el libro, pues también estáis colaborando con dos buenas causas. Bienvenidos nuevamente a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es la base de este canal, claramente, que es el duelo gestacional, pero mirado desde la visión de lo que es la autobiografía, ¿no? Cuando nos animamos a contar lo que estamos pasando, y no solo a través de audio, sino a través de un libro. En este caso hemos hablado otras veces de libros infantiles, hemos hablado mucho de libros para niños, que por suerte empiezan a ver para poder hablar de esta temática. Sí. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la autobiografía y lo que es un libro a través del libro Querido Pablo. Para eso está con nosotros hoy Laura Gamela. Bienvenida, Laura, a Camino a la Muchas Maternidad. gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Melina? Bueno, muy contenta de conocerte, al fin. Te veo mucho en los medios promocionando el libro y tenía muchas ganas de este encuentro. Así que bueno, gracias. Primero que nada, A gracias. ti, a ti por la invitación y permitirme acompañarte este ratito. Bueno, a mí me encanta siempre en el canal empezar con quién es la persona, ¿no? ¿Quién es en este caso Laura? Y en tu caso es mejor que nunca, porque lo que vamos a hablar hoy es quién es Laura, ¿no? ¿Quieres Sí. contarnos un poquito quién es Laura Gamile, por qué estás hoy en el canal? Pues hola, buenas tardes. Yo soy Laura Gamella y soy maestra y sobre todo soy mamá. Y nada, soy mamá de tres hijos, aunque uno no está físicamente conmigo. Y yo, como os había comentado, soy maestra, me dedico a la docencia de manera activa, soy también especialista en inteligencia emocional y soy coach educativo. Pero sobre todo soy mamá. Y a raíz de la muerte de mi hijo Pablo hace casi 4 años, pues me dio por escribir, Melina. Y todas estas cosas que yo empecé a escribir y demás, pues dieron al final como resultado final un libro, una novela que se llama Querido Pablo. Entonces, es tu primer libro, ¿no? Este es el primer libro Sí, que empiezas sí. a escribir. Y terminó en una novela. No lo hiciste como un pequeño libro, sino que hiciste toda una novela. ¿Cómo llegas a una novela contando el duelo perinatal, no? Pues mira, es verdad que al principio, ahora mismo es una novela, pero en principio no era una novela. En principio, claro, cuando murió Pablo, yo me metí muy en mí misma y tampoco tenía muchas ganas de hablar con nadie. Aparte, escuché bastantes burradas, comentarios que fueron muy dolorosos, muy poca empatía. Entonces, a mí escribir me sirvió un poco como terapia, fue parte de mi proceso de terapia para hacer el proceso de duelo. Pero yo empecé a escribir alguna carta aislada y sobre todo, Melina, muchos poemas. Yo escribí casi más de 500 poemas, hice muchos dibujos también y con todos esos poemas que tenía, yo lo presenté a unas editoras, quienes me dieron la idea de transformar todos esos poemas en una novela. Pero todo eso fue hace justo un año. Y en un año me puse el verano pasado, a finales de junio, julio del 2022, a escribir. Me resultó súper fácil, yo no pensaba que me fuese a resultar tan sencillo porque era trasladar todo lo que tenía a algo totalmente distinto, imagínate, a una novela, pero lo hice muy rápido y al final todos esos poemas y demás desembocaron en una novela.
Aunque también te tengo que decir que la novela recoge dos de los poemas que escribí porque tampoco quería renunciar un poco a esa esencia o a cómo empezó todo. Pero realmente escribir fue sanador, fue parte de ese proceso de duelo, Melina. Bueno, primero decirte que espero que igual saques después tu libro de poemas, que no renuncies a los poemas 100%, porque deben dar muchas ganas de poder expresar esos dibujos y esos poemas. A veces esa realidad cruda es lo que uno identifica más, ¿no? Porque los que Sí, pasamos sí, por esto, por ahí necesitas esas pocas palabras, un pequeño poema y ya nos identificamos un montón. sí, Sobre todo porque no hay, así que mientras más haya, bienvenido sea, ¿no? Mientras más se sí. pueda hablar de este duelo, sobre todo porque es un duelo muy difícil de contar. Entonces, cuando tú te animas a escribir una novela, ¿qué haces? ¿Cuentas el previo? ¿Cuentas tu historia anterior de maternidad? Para quienes quieren leer tu libro, ¿de qué va exactamente el libro? Pues mira, la novela va exactamente de lo que sucede en mi vida tras la muerte de mi hijo Pablo. Bueno, cuando Pablo murió por una serie de malformaciones incompatibles con la vida, ¿vale? Entonces, en ese momento que me hacen ese primer diagnóstico no definitivo, Melina, yo empecé ya ahí a escribir, ¿vale? Entonces, escribí y narré, al final todas esas malformaciones desembocaron en su muerte y yo narro todo ese proceso de duelo, todo lo que pasó los días antes, cómo fue ese día, los días posteriores, las semanas, los meses posteriores y todo el proceso de terapia. Eso digamos que es un poco la primera parte, en la que principalmente la primera parte es el duelo, es la noticia y el duelo, ¿vale? Cómo empezó ese proceso de duelo. Y en una segunda parte, yo lo que cuento, que además yo conozco muy pocos libros que traten el tema, es la siguiente gestación. Esos embarazos arcoíris, que si quieres luego debatimos sobre ese término de arcoíris, y narro lo que pasó en ese embarazo arcoíris, donde el miedo estaba siempre presente y se mezclaba con la ilusión, las ganas. Entonces es eso, son dos partes muy diferenciadas. La primera, la parte de la muerte de Pablo y luego la siguiente gestación y los primeros meses de vida de mi siguiente hija, de Lucía. Igual, qué fuerte, ¿no? Animarte a expresar todo eso y a contarlo. Sobre todo porque es verdad que el tema del embarazo arcoíris suena como que, bueno, pero no pasa nada porque como no hubo un duelo, no tenés por qué darle mucho dramatismo, ¿no? A Sí, ese momento. Y quienes pasamos por un embarazo arcoíris sabemos que es así. Sobre todo porque cuando yo vi tu entrevista con Gaby de Siempre sí, Cinco, yo recién ahí, 7 años después de haber perdido mis hijos, recién ahí hice como un clic y dije, ay, yo también tuve un embarazo arcoíris que no fue y que nunca lo tomo como un embarazo arcoíris, lo tomo como, bueno, sí. el segundo embarazo que también fue una pérdida gestacional. Y a veces el embarazo arcoíris tiene esta beta, ¿no? A veces no se Sí, da y, y, sí, mm, sí, y efectivamente, es a veces muy no difícil, pasa. claro, y es muy difícil tanto para las mamás que no pueden volver a gestar, que después de una pérdida gestacional no tienen otra posibilidad de volver a gestar, como los que volvemos a repetir. A mí yo tengo muy claro que durante mucho tiempo me sentía mal, porque decía, Sí, cuando perdí mi segundo bebé, es como que sentía que le dio un segundo plano, porque el sí, primero me dolió tanto que con el segundo no quería sufrirlo de la misma claro, manera. Y me até de una manera muy diferente, pero a la vez tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica sí, porque ya es un segundo embarazo y tiene efectivamente. opción nueva que nos viene a traer y cuando no se da, cómo lo vive. Pero bueno, en tu caso se dio, me imagino, ¿no? Se dio, Luego tuviste sí, tu se hijo. dio. Lo que pasa que es verdad, Melina, que el embarazo de mi hija Lucía fue muy, muy duro, no solo por estábamos en pandemia, la muerte de Pablo anterior, el miedo del que te hablaba antes, sino porque a mí me tuvieron que operar de urgencia en la semana 20 más 5 días y me dijeron que probablemente Lucía no superaría la operación. Afortunadamente se equivocaron, pero fueron 15 semanas y 5 días en los que yo viví en la cama,
en reposo absoluto. Fueron unas semanas durísimas, con el miedo constante, sabiendo que era, vamos, que se podía volver a repetir, que sí, la operación al final salió bien, pero Laura, no tenemos nada claro, no sabemos qué va a pasar, ponte en lo peor. Entonces fue la tensión y la ansiedad constante. O sea, yo de hecho, Melina, jamás había precisado medicación psiquiátrica, y necesité a raíz de la operación de mi hija Lucía, obviamente pautada por un muy buen equipo interdisciplinar, multidisciplinar, de psicólogos, psiquiatras, obstetras, ginecólogos, todo el mundo que me llevaba, pero jamás había y yo una ansiedad que no había sentido nunca. Nunca había tenido esa ansiedad, y la pasé embarazada en ese tercer embarazo de Lucía. Y fueron 15 semanas y 5 días que no se las deseo a nadie, porque es verdad, la gente muchas veces esos comentarios que antes hablaba yo un poquito muy, muy por encima, con toda su buena intención, porque no hay maldad, Melina. Seguro que el siguiente sale bien. Sí, sí, pero es que nadie tenemos garantía de absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, en mi caso yo me acuerdo que cuando fui a la revisión del segundo trimestre y me hacen la ecografía y vieron todo lo que había, que te quedas ingresada, que vamos a quirófano y que probablemente salgas sin Lucía. Y yo era, perdón, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez voy a tener que pasar por esto? Era como que mi cabeza mm, era algo que no podía pasar. O sea, esas cosas te pasan una vez. O que tu hijo venga muy enfermo, con malformaciones fetales incompatibles con la vida, pasa una vez, no pasa más. Pues toma, ¿sabes? Entonces fue también un choque de realidad muy, muy fuerte, porque hasta entonces parecía que todo iba bien, y de repente esa bofetada de realidad, y uff, lo recuerdo horroroso, ¿eh? Horroroso. Una etapa. Además, también es mm, verdad que estamos, aunque todo fuera bien, estamos sí, aterradas porque ya pasamos esas claro, pérdidas. Ya está. efectivamente. Por más que uno quiera pensar en positivo, yo siempre decía yo decía, no, no, yo no me pongo nerviosa, yo estoy bien con toda mi niña, que ya es mi tercer Sí, embarazo. sí. Eh, y claro, de repente empecé a tener faltas de aire, no podía respirar, Hombre, y era ir al médico y que me internen y que me pongan cosas, pues yo decía, yo de la nada no puedo respirar. Es miedo, no hay otra claro, historia, no había más, era el miedo. es Por más que emocional. uno quiera, hay mucho miedo. Ya Sí, sí, pasamos sí, por esto, no queremos que claro. vuelva a pasar. Sí, Entonces, sí, es así. es verdad que de arcoíris tiene poco, pero bueno, la realidad es que cuando vienen, están en nuestras manos, cuando las cosas se dan Sí, bien, sí, es una sale alegría ese arcoíris. inmensa. Sí, yo creo, no sé, pero en mi caso fue como reconciliarme un poco con la vida también. Yo estaba tan enfadada, tan, tan, tan enfadada tras la muerte de Pablo, y perdí la inocencia. Yo siempre lo digo, que hay una Laura antes y después, obviamente, de ese momento. A veces digo, es que casi ni me reconozco en quién era, pero yo perdí la inocencia, ¿sabes? Esa es la coraza que te pones, lo que hablabas tú antes del miedo, de si es que ya sabemos que puede pasar estas cosas, el disfrutar mucho menos de los embarazos, es duro. Que te voy a contar que no sepas. Sí, pero está muy interesante que lo escribas y lo puedas Sí, plasmar en algo que quede en el tiempo, de quien sí, tenga un sí, momento y quiera darle lugar primero que fomentar la literatura para mí es fantástico, pero además que pueda tener el tiempo y el momento de dedicarle a leer. Siempre cuando uno lo lee, yo siempre digo que uno lo escucha con sus palabras, entonces tiene como un sí, afecto distinto. Aunque sea efectivamente. la historia de otro, uno se pone en primera Sí, persona y lo puede entender y está bueno para que la gente empiece a entendernos, ¿no? Porque esto no se entiende hasta que no te pasa porque no se habla. De un montón de cosas, yo siempre digo, yo del cáncer no sé, pero a nadie se le ocurriría ver una persona enferma de cáncer y decirle, bueno, 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 hay otras cosas, ¿sabes? sí, Uno sí, ya sí, 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 socialmente se educó para tener un respeto con ciertas cosas. sí, Y sí, con el sí. duelo perinatal todavía falta mucho, todavía no se habla, no hay una educación. Falta muchísimo, pero porque
hay poca educación de cara a la muerte en general, ¿vale? En la cultura occidental principalmente. Si a eso le sumas la muerte gestacional, cuando para ojos de mucha gente es algo invisible, es todavía no ha nacido, no, no sé por qué lloras si estás embarazada, si mejor ahora que luego más tarde, es como, no, es mi hijo, ¿sabes? Entonces es, y está muy, muy, muy invisibilizado y sobre todo también si es antes de los 3 primeros meses, como puede ser dentro de ese de lo esperado, entre comillas, ¿sabes? Es como, bueno, pero no. También muchas veces eso, ¿por qué no comunicamos los embarazos hasta que pasen las 12 semanas? Inconscientemente le estamos dando también esa falta de visibilidad, identidad propia, ¿sabes? Entonces queda mucho por hacer, aunque yo creo que se están dando pasitos hacia adelante, Melina. Yo también, yo también. Poquitos a poquitos, pero creo que estamos mejor que hace casi 4 años cuando murió Pablo, por ejemplo. Porque creo que hay más formación también por parte de los profesionales sanitarios que nos acompañan a las mujeres, sobre todo matronas, obstetras y demás. Creo que hay mejor acompañamiento y más voluntad por cambiar las cosas o hacerlas mejor desde ese primer momento, desde el sistema sanitario, ¿sabes? Pero también creo que es por gente como tú que hacen este cambio, que dicen, me animo a hablar y a decir y a contar mi historia. Para ti, ¿hubo un cambio? ¿Tú notaste en tu entorno, en tu familia, en tu entorno directo, ¿no? Sí. El hablarlo, el poder expresarlo, hubo un momento cuando la Laura, antes de animarse a escribir y a contar que tenía un libro, ¿te animabas a hablarlo? ¿Tenías sabes que hay como un momento que cuesta? A ver, yo al principio me metí mucho en mí misma, Melina, y es que no quería casi ni hablar, porque aparte, es que casi no podía ni hablar, solo lloraba. O sea, yo me recuerdo llorando prácticamente todo el día durante varias semanas. Entonces, empecé a verbalizarlo muy poco a poco, pues con mi pareja, con mis padres, luego ya empiezas a ampliar un poco de círculo, amistades y tal. Pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Que muchas veces esas frases tan dañinas vienen de tu entorno más inmediato. Entonces era, si las Sí, personas, ¿verdad? Si las personas que más me quieren, a las que más quiero, me están diciendo esto, apaga y vámonos, ¿sabes? Entonces, es verdad que yo en principio era muy metida en mí misma, luego empecé poquito a poco a verbalizar, pero en cuanto vi un poco como empecé a recibir esas frases, esa falta de comprensión, ese que también parecía que ya llevaba mucho tiempo en duelo, que ya lo tenía que olvidar, eso ya sabes que lo deciden los demás, no lo decidimos nosotras ni cómo se va desarrollando todo, eso ellos saben y les parecía ya mucho tiempo. Fue cuando dije, oye, que necesito ayuda. Y luego, por ejemplo, ¿sabes lo que sí que me ha pasado? De 1 año y pico, 2 años a esta parte, sí he puesto más límites en ese es que no ha nacido, sí, perdona, ha nacido, pero ha nacido muerto, pero ha nacido, ¿sabes? Entonces, de 1 año y medio, 2 años a esta parte, sí que soy mucho más tajante, muchísimo, muchísimo más. ¿Sabes? Hablo más de ello y de cómo me pude sentir o si hoy en día me hacen algún comentario que me duele, lo paro. ¿Sabes? Hace 3 años no lo hacía y no me hubiese atrevido tampoco a hacerlo, ¿sabes? Llega un momento que tampoco tenemos por qué aguantar determinadas cosas. Y ya no solo aguantar, totalmente. si es gente que además normalmente es el entorno inmediato quien te hace esas frases, jo, vamos a decírselo con todo el cariño y el respeto de, oye, me estás haciendo daño. Esto no es así, sí es mi hijo. Yo me ves con dos, pero tengo tres, ¿sabes? Entonces, pero es verdad que para mí la escritura, Melina, fue salvadora, pero salvadora. Sí, y en esto que tú dices, me uno, ¿no? Porque a mí, y yo creo que en tu caso pasó parecido, cuando nos animamos por ahí, yo mi caso fue empezar el canal, ¿no? Cuando yo me animé a decir, bueno, me pongo una cámara adelante y cuento mi historia, porque mi primer video fue decir mi historia, decir, Sí, bueno, esto lo que te había está pasado. pasando y necesito que la gente sepa que esto está pasando. Pero yo pude recién cuando
mi hija viva, ¿sabes? Nació mi hija viva cuando tuve la fuerza de que pasó su primer año de vida, porque yo encima pasé todo el primer año de su vida pensando que ¿sabes? Que no podía ser madre yo, porque me había Claro, pasado 2 veces antes, entonces todo el tiempo sentía ese miedo a que algo me iba a pasar. me va a pasar. Y recién cuando sentí la tranquilidad y la paz que ella me dio, recién tuve la fuerza para decir, hablo de esto, ¿no? Pasó demasiados años en el medio de Sí, dolor que por ahí no me animaba, porque sentías que lastimabas al otro. Sentías que cuando tú decías esto, lo molestabas. ¿Por qué sí, hablas de te eso que hacías daño. incomoda? Sí, Y al final uno te estaba aguantando situaciones que dolían mucho, que te estaban sí. haciendo muy mal, que te digan, no, tú porque no eres madre, porque eso es lo más normal que Al sucede mismo cuando no. perdemos los primeros, no, porque tú porque no eres madre, tú cuando seas madre lo vas a entender y te duele en el alma, son Me frases duele mucho. tan Sí. dolorosas, que claro, es todo un proceso, es un trabajo que yo creo que es esto, tu libro, esto, estas nuevas fuentes que te están dando ayudan a que esto se visualice de otra forma, Y ¿no? claro, efectivamente, ¿sabes? Entonces, sobre todo es lo que dices tú, a visibilizarlo, a que se visualice de otra manera como parte de, de la vida, o sea, que puede pasar y que esto pasa, por desgracia, muchas más veces de lo que nos podemos imaginar. Y yo era una cosa, cuando ya lo tenía escrito, yo decía, por una parte pensaba, Melina, ¿qué necesidad tengo yo de estar, de lanzarme ahora a esto? Si yo ya tengo mi trabajo, tengo mi vida, más es como que separo mucho mis parcelas, pues lo laboral es esto, lo personal es esto, y que no se mezclen mucho. Y encima al ser maestra, pues hay mucha gente que te conoce, llevo ya 14 años en el mismo centro, muchas familias, es un colegio grande y tal, y ya dije, jo, si a mí cuando me pasó yo buscaba testimonios y libros y gente que le pasase, ¿y por qué no? ¿Y por qué no empezar, sabes? Y visibilizar. Y luego comentabas tú antes lo de los comentarios dañinos, que muchas veces a mí también me pasó, estoy totalmente de acuerdo contigo, que te callas por no herir a otro. ¿Sabes lo que me dijo a mí una vez la psicóloga perinatal al mes y medio de la muerte de Pablo? Me dijo una cosa que desde entonces no se me ha olvidado. Y me dijo, dice, Laura, es su incomodidad, es su incompetencia para gestionar emociones. Si tú lo necesitas, dilo, comunícalo, dice, ya ellos que gestionen lo que les remueve, dice, porque eso es algo que es un trabajo personal suyo, dice, no te puedes hacer responsable de esto, dice, bastante con lo que tú tienes que transitar, que es tuyo, que te pertenece, dice, pero no te puedes hacer responsable del dolor o de la incomodidad que les causes al resto. Dices, y es que es verdad. O sea, yo me puedo hacer responsable, tú te puedes hacer responsable de lo nuestro, pero no ni nos podemos cargar con otra piedra más en esa mochila, que en el caso de nosotras, mujeres que hemos vivido una pérdida gestacional, ya de por sí es una mochila bien cargada de piedras, que si la culpa, que si los y si, y por qué a mí. Entonces me dijo, dice, no te cargues más la mochila, dice, hay que tratar de vaciar esa mochila, no cargártela más. Y en eso es lo que yo creo que cambió mucho ahora, ¿no? Yo creo que hoy por hoy muchas mamás que pierden sus hijos ahora se animan ya a encauzarlo, a asistir a grupos de ayuda mutua, a caminar este dolor sin usar ese tabú que tanto daño nos hace, ¿no? Porque además socialmente nos hace daño. Yo me sorprendí la cantidad de gente en los lugares que menos te imaginabas, que de repente decía, no, es que yo pasé por dos o tres, o por ahí te dicen, no, pero pasa que yo lo pasé, pero bueno, no me significó nada. Y luego siguen hablando y te das cuenta que en realidad sí te significó, que eso que tú dices no Claro, significó, hay algo ahí que todavía no realmente estás sí. procesando, que todavía Sí, quieres largarlo de alguna forma, sí, ¿no? sí. Y es igual, es totalmente independiente del número de semanas, ¿sabes? O sea, al final, que no, que el dolor al final es algo que no deberíamos juzgar como seres humanos. Tu dolor es tuyo, lo estás pasando mal, a ver cómo te puedo acompañar. Que a lo mejor, yo es una frase que dejo en el libro y que mucha gente que lo ha leído me ha escrito bien por Instagram o emails o tal, y me dice, yo dejé escrito, es que muchas veces el silencio es la mejor palabra.
muchas veces no sabemos que, y tampoco necesitamos que nos digan nada, salvo que un abrazo o un déjame que llore o déjame que me enfade y que saque toda la ira que llevo dentro, ¿sabes? Entonces, es verdad que tampoco hace falta mucho más. Y si no, y si no reconocer de no sé cómo puedo acompañarte, me dices, me ayudas, ¿qué necesitas? Y muchas veces simplemente es eso, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Que yo me acuerdo que a una, Exacto. a una amiga, cuando me hizo esa pregunta, le dije, mira, digo, no sé lo que necesito. Digo, pero te voy a contar lo que no necesito. Y empecé, no necesito las frases estas, no necesito que sientas lástima por mí, no necesito que me digas que soy joven, que puedo tener más hijos, que seguro que esto es mejor ahora que más tarde. Digo, todas esas cosas no las necesito. Digo, eso no lo quiero, o sea, por favor. Y le dije, digo, pero necesito esto, digo, que si lo aguantas, que si escucharme echar sapos y culebras por la boca, que te quedes aquí conmigo, que me des un abrazo, que puedas estar llorando a lo mejor media hora y que me sostengas en ese. ¿Qué manía también tenemos el ser humano de comparar dolores? Es que, a ver, es que a ti no te puedo leer tanto como a mí o al vecino que nos. Vamos a ver. ¿Qué manía hay con compararnos, con juzgar, con todo es una competición incluso de dolor? Pues me duele Ah, y ya está. yo El en dolor no ese se tema, por juzga. ejemplo, viste que dicen para gusto los colores. Si tú dices a mí no me Efectivamente. gusta, la gente te respeta porque uno puede gustarle distinto. Sí, Ahora, a mí me duele, no. Hay un barómetro en algún lugar, sí, hay alguien sí, que tiene una regla con la que puede medirte sí, y sí, decirte, sí. no, pero peor fulanita que lo Fulanito, perdió antes, claro. peor la otra, y vos decís, ¿por qué peor? O ¿Por sea, qué? ¿sabés cuánto me dolió como para decirme que peor en lo otro? Yo obviamente no quiero que esa otra persona haya Esa otra pasado persona por no eso. pasa No, nada. no, Claro. totalmente. No quiero, ojalá no le pase más a nadie. Yo O siempre sea, digo, nadie. todo esto que hacemos de los grupos de ayuda mutua, el canal, todo Sí, esto, ojalá no hiciera más no, falta. no Ojalá existiese. cuando nuestras hijas crezcan ya no se perdieran tantos bebés, estudien más y esto no pase. Pero hoy por hoy, ¿por qué no respetan que uno pueda decir me duele, me hace mal, son mis hijos? ¿Por qué no puedo decir son mis hijos? Puedo Sí, sí, decir sí, este sí. edificio no me gusta, pero no puedo decir si son mis Pero no hijos o pensé no son eso. mis hijos. Sí, 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 efectivamente. Entonces, bueno, yo espero, y lo hablaba la semana pasada con Gaby de Siempre Cinco, que nuestros hijos, el día de mañana, esta parte, no porque tengan a sus madres que les haya pasado esto, sino que sean más empáticos con el dolor ajeno, ¿sabes? O sea, que Total. sean capaces de acompañarlo y que se verbalicen determinadas cosas y que entendamos otras muchas y que no hay que juzgar, no hay que dar nuestra opinión por todo, no es necesario, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo acompañar desde el cariño y desde el respeto y admitiendo a veces incluso que no sabes qué decirle. Tengo una amiga que se murió su hermano hace un par de semanas y dije, es que, ¿qué te digo? Que es una faena, pues efectivamente, digo, la das un abrazo, estás con ella y todas estas cosas, pero ¿qué dices? Es que a veces no Sí. hace falta decir nada. Esto nos enseña un montón, nos educa, ¿no? Nos educa a tomar conciencia y a decir, no, y no todos lo vivieron, los grupos de ayuda mutua a mí me parecen súper ricos para ver otras historias y ver que pasaron lo mismo que nosotros y que por ahí lo vivieron totalmente de otro lado, Sí, o que pueden decir y juzgar cosas que uno dice, yo no, pero te sí. respeto, te escucho, te acompaño y entiendo tu dolor, Y ¿sabes? no te juzgo, para mí, vamos, a raíz de cuando me quedé embarazada de Lucía, en ese embarazo arcoíris, entre comillas, desde el propio hospital me propusieron acudir a un grupo de ayuda mutua, era online, a través de Zoom, por todo el tema de la pandemia, que eran con 4 o 5 mujeres que habíamos pasado situaciones similares y que estábamos de nuevo embarazadas. Y es lo que dices tú. Se hace un sentimiento tan bonito de tribu, de compañía, de escuchar y lo que comentabas antes, que a lo mejor son situaciones totalmente distintas, aunque obviamente tienen un nexo en común, ¿vale? Y nos entendemos mucho las unas a las otras, pero es de simplemente estoy aquí, no te estoy juzgando, te escucho, pero cuando escuchas con el interés de qué te cuenta la persona que tienes enfrente,
¿sabes? Cuando nos despojamos un poco de todas nuestras ideas y nuestras cosas, es a ver qué me quieren contar. Totalmente. Bueno, la verdad que todo lo que dices me parece oro, me parece muy necesario. Y aunque en el canal a veces machaco con los mismos temas de una y otra vez, creo que es porque hace falta. Hace falta, efectivamente. Esto hace falta escuchar diferentes voces y entendernos, porque por ahí alguien de mi familia o de la familia de alguien en Perú entiende recién ahora que te escucha a ti. Y esto es así, Sí, porque es así. Cuando menos sí. nos imaginamos y donde menos nos imaginamos, recién hacemos como Tic. así era Sí, la cosa. sí, sí, Así sí. que bueno, te agradezco un montón, Laura. Para toda la gente que quiera conseguir el libro, te estamos dejando aquí los enlaces. Voy a dejar el enlace Muchas también gracias. para el libro, obviamente. Y bueno, esperar que este Pablo nos siga enseñando y educando a todos en todo el mundo y ojalá te siga dando a ti la alegría de ser mamá de él también, ¿no? Sí, vamos, además, jo, yo hay muchas veces que todavía es como que me acuerdo de él todos los días, Melina, todos los días, obviamente. Pero muchas veces que es como que me encuentro pensando o hablando con él y es, jo, qué bonito, ¿sabes? Cuánto amor me has dejado y qué bien que todo ese amor que me has dejado, ese proceso de transformar el dolor en amor, haya dado como resultado esto, haya tantas personas que estén empezando o se hayan cogido el libro, o se haya recomendado, que esté sirviendo, que se hable de este tema o que se sientan menos solas. Y yo de verdad que cada vez que me llega un mensaje o un email o algo, digo, yo ya he cumplido mi objetivo, ¿sabes? Yo ya me puedo morir tranquila. Sí, sí. Esta maternidad ya tuvo un sentido, digo yo. Es como que, Efectivamente. Es que al sí, final y es a la eso, vez, es el ujú, encontrar ese sentido, ¿sabes? Que cada uno, al final cada una yo creo que lo vamos encontrando y encajando las piezas. sí, y es nuestra forma de maternar en duelo, digo yo, ¿no? Nuestras distintas formas de maternar. Es una forma de maternar distinta, pero por ellos hacemos esto que hacemos. Sí, Y, sí, sí, y sí, por sí, desde educar luego. por los futuros, ¿no? Uno no va a querer tener un hijo quizás ahora de nuevo o lo que sea, y dice, bueno, no importa, pero yo sigo trabajando esto para que si a otra mamá hoy le pasa, y cuando Efectivamente. escuchamos que la gente ahora eh, le, le pasa esto, pero lo puede vivir desde el amor, puede hacer una despedida de su bebé, te llena tanto el corazón. Decís, Sí, 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 sí. tiene sentido este caminar, Esto. es tan Sí, lindo. efectivamente, es lo que dices, esto es sobre todo el sentido, ¿sabes? Porque al final, no sé si a ti te pasó, pero a mí al principio es como que buscas el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, y cuando luego en el embarazo de Lucía y esa operación, por qué a mí, por qué a mí, y otra vez, y por qué a mí, al final era yo fue cambiar el por qué a mí, el para qué, ese sentido, ¿qué hago yo con esto? ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y luego fíjate también lo que son las cosas, como ves todo con la perspectiva que da el paso del tiempo. Cuando a mí me operaron en el embarazo de Lucía, yo ese día tenía una consulta rutinaria, Melina, yo en principio todo estaba súper bien y cuando haciéndome las pruebas lo vieron y todo, a quirófano y dices otra vez, ¿por qué? Pero luego fue como, qué suerte que haya, justo en el día que yo tenía esa revisión, me hayan visto todas estas cosas, si no, no estaríamos hablando de Lucía probablemente aquí, ¿sabes? Entonces, es como, pues al final ha pasado esto por algo, yo siempre digo, Pablo de alguna manera me protegió el resto de embarazo de Lucía y había muchas veces que yo los visualizaba, esos dibujos, tengo muchos dibujos de Pablo vigilando y jugando en el vientre con Lucía y dices, es que tiene que haber una conexión también, ¿sabes? Y al final es eso, es lo que decías tú antes, maternar la vida y maternar la muerte. Al Es final así, es eso, sí. es así. Bueno, Laura, mil A ti, gracias por todo, gracias por ser parte del canal, por acompañarnos y enriquecernos con toda tu sabiduría. No sé si te muchas quedó algo gracias. que quieras compartir.
agradecerte este ratito, y luego yo siempre digo lo que hablabas tú antes de los grupos de ayuda mutua, que si por desgracia estás viviendo una situación parecida a la que hemos vivido Melina o he vivido yo, que no tienes por qué pasarlo sola, no tenemos por qué pasarlo sola. Que busquemos ayuda, que nos escuchemos, que hagamos aquello que nos haga sentir bien dentro de toda la situación que tenemos, y que al final es eso, que no tenemos que pasar tanto dolor solas. Que hay que se visibilice, que hay grupos de apoyo, y que nada, que es mucho mejor pasarlo en compañía, buena compañía, que pasarlo sola, que no nos carguemos con más piedras de las necesarias, y que el dolor no se mide en días, en semanas, ni nada, que simplemente es eso también, yo creo que es importante en ese sentido. Y yo me voy a sumar a tus palabras diciendo que también aquellas personas que lo pasaron hace mucho tiempo y que recién ahora se empieza a animar a visibilizar esto y que nos empezamos a hablar, que no tengan miedo de sentarse y decir, lo mío pasó hace 25 Sí, años, hace 14 años, porque esto es para eso, los grupos de ayuda mutua son sí. para eso y se sorprenderían la cantidad de personas que vienen con pérdidas de hace mucho Historias tiempo antiguas. también. Sí. Y además que yo por lo menos saco una tribu de mujeres y de hombres fabulosas con las que no me hubiese cruzado en la vida, quizás si no fuera porque nuestras estrellas nos unieron en estos grupos. Sí. Así que la verdad que yo lo recomiendo mil, me parece que valen la pena muchísimo. Sí, yo también, vamos, es que además tengo un cariño inmenso, y hay con dos de esas compañeras del grupo con la que todavía tengo relación, y efectivamente es que tienen un valor. Es tan bonito sentirte acompañada de mujeres, esa tribu de mujeres y de papás, que también en mi caso se les daba la oportunidad de participar en ellos, que pasan cosas tan bonitas, que es una manera de honrar la vida de nuestros hijos, yo creo que preciosa. Tal cual. Bueno, gracias Muchas Laura, gracias. muchas, muchas, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Hasta luego, Un beso gracias. enorme. Gracias. Adiós. Parte de los beneficios del libro van destinados al legado de Oliver, que es una asociación que dona cunas de abrazos o cuddle cots para hospitales públicos aquí en España, para que los padres tengamos más tiempo para despedirnos de nuestros hijos. Y aparte, el libro contiene una petición de QR de Virginia del Río, de Tengo una estrella, si no la conocéis, seguirla a través de Instagram, para que todos nuestros hijos sean reconocidos e inscritos en el libro de familia. Así es que comprando el libro, pues también estáis colaborando con dos buenas causas. Venga, un saludo, gracias.